Gloria a Dios, pues le damos gracias al Señor de estar aquí una vez más en Radio Dinámica, La Sobrenatural 1490. Pues saludamos a la pastora Patricia de Delgado, que también nos permite poder llevar la tierna y dulce palabra del Señor a través de estos medios. Estamos siendo retransmitidos por Radio Hexemaní de Estados Unidos, quien está enlazado retransmitiendo lo de Radio Dinámica. Que esta tarde o noche o mañana donde se encuentran, pues que la palabra de Dios corre y sea glorificada y que cale en los corazones de su pueblo. Pues le damos gracias al Señor en esta preciosa mañana. Padre, nos presentamos delante de ti, mi Dios del cielo, para poner este servicio en tus manos. Señor, dice tu palabra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, que esta es la confianza que tenemos en usted, que si alguna cosa os pedimos conforme a su voluntad, usted nos oye. Padre, queremos que tu palabra corre y sea glorificada y cale en los corazones de tu pueblo, de tu iglesia. Dice tu palabra, Señor, en Juan 10, capítulo 27, que son tus ovejas las que oyen tu voz y tú las conoces, Señor. Padre, dice tu palabra que la fe es por el oír, en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Juan 7:38 dice, Señor, que el que cree en ti, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Señor, nos presentamos delante de ti para que tú nos uses como un vaso de misericordia, Señor. Para que usted como el alfarero, Señor, cumpla lo que dice en Isaías 55, verso 11. Así será la palabra que sale de su boca, que no volverá a usted vacía, sino que hará lo que usted dice y será prosperada en aquellos a quien la envíe, Señor. Pues presentamos este servicio en tus manos, mi Dios del cielo. A partir de ahora, Señor, que tu palabra corre y sea glorificada para que se cumpla en nosotros Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues nosotros en esta precioso día tenemos también, nos acompaña nuestro hermano José Torres, salmista, que luego pues al finalizar vamos a tener un periodo de adoración donde vamos a honrar al Señor con unas alabanzas que nos va a acompañar nuestro hermano José Torres. Hemos estado queremos presentar un proyecto. Tenemos el proyecto, el ministerio que se llama Contendiendo Ardientemente por la Fe. Y este ministerio pues está ya, sus cuentas están en Facebook, TikTok y YouTube. Y pues le damos toda la honra y la gloria a Dios y los ponemos en las manos del Señor para que todo lo que se haga ahora pues esté siempre bajo la perfecta voluntad de Dios. Y ya entrando en el calor de la Escritura, en el calor de la palabra, pues queremos nosotros pedirle que abra su Biblia, que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 4, verso 23. En Juan capítulo 4, verso 23, quiero que por favor lea su escritura. Y en Juan capítulo 24, verso 23, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Juan capítulo 4, verso 23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren. Gloria sea su nombre. Alabanza a nuestro Dios. Bendito Jesús. Pues en Juan capítulo 4, verso 23, estamos viendo que Jesús va donde la mujer samaritana. La mujer samaritana, una mujer escogida de Dios, una mujer que había sido escogida del reino de los cielos. La mujer samaritana es sombra de lo que es la iglesia del Señor, de lo que son sus hijos. La mujer samaritana, una mujer que estaba muerta en delitos y pecados. La Escritura dice que Jesús le dice a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dice, con verdad has hablado, mujer, porque 5 maridos has tenido y el cual tienes no es. La mujer samaritana, sombra de lo que somos los hijos de Dios, escogidos de la eternidad, puesto en esta tierra, que participamos de carne y sangre en este mundo, participamos de carne y sangre, pero los hijos de Dios no somos de carne y sangre. Juan capítulo 1 verso 13 dice, en Juan capítulo 1 verso 13, la Escritura dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues qué misterio. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues Dios engendró a los hijos del reino. A través del Espíritu Santo hubo un misterio. Los hijos del reino, que son escogidos en la eternidad, donde dice Efesios capítulo 1 verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha para estar delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hechos hijos suyos, por medio del puro afecto de su voluntad. Pues fue la voluntad del Padre que nos hizo participar de este mundo. Participamos en este mundo engendrado en mamá. Así venimos los hijos de Dios, engendrados en mamá a través del Espíritu Santo. Como participó Jesús, el misterio está revelado en Hebreos capítulo 2, verso 14. Por favor, copie la cita bíblica para que cumplen usted Juan 5:39. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues debemos escudriñar la palabra. Como dijo Jesús, pues son ellas las que dan testimonio de él. Hebreos capítulo 4, verso 12. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Mire qué cosa poderosa. Los hijos del reino solo participamos de carne y sangre como él también ha participado de carne y sangre. Jesús participó de carne y sangre como participamos los hijos del reino. Por eso es que Mateo capítulo 13 verso 11 Jesús dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué Jesús hizo una diferencia? Que dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién Dios no le ha dado la palabra? Pues la Biblia dice que a los hijos del reino vino la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para dar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pues los hijos del reino, que fuimos creados en Cristo Jesús, que estamos hechos para dar buenas obras. Los hijos del reino siempre daremos buenas obras. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que usted ve a Jesús hablando y él dice, no puede el árbol bueno dar frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. No puede, porque es su naturaleza. Cada quien da de su naturaleza. Cada quien da lo que es. Como hizo el alfarero. En Romanos capítulo 9, verso 20. Hay una revelación poderosa de la Escritura que dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es que los hijos del reino fueron preparados de antemano para gloria. Esos somos los hijos de Dios, a quienes vino la palabra. Por eso es que en los hijos del reino se cumple Juan 8:47, que dice la Escritura que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Jesús decía, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire qué cosa tremenda. Cuando vamos a la Escritura vemos a Jesús hablando con Nicodemo, un principal del Sanedrín. En Juan 3:6 Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire qué cosa. A Nicodemo le dice que es un nacido de la carne. A la mujer samaritana le dice que ella es una nacida del Espíritu. Y cuando vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12, en el verso 10, la Escritura dice que los entendidos entenderán, que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero que los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Mire qué cosa. Que el impío no puede entender la palabra de Dios. No le ha sido dado. La palabra de Dios ha sido dada para los hijos del reino, para sus ovejas. Jesús dijo, Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y le decía, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 10:26, Jesús le dice, vosotros no creéis en mí, porque no sois de mis ovejas. Pero Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es que todos siguen al Señor, todos siguen al pastor de las ovejas. Cuando Jesús llama a Mateo, solo le dice, sígueme, y Mateo lo siguió. Para que se cumpla Juan 10:27 que dice, mis ovejas oyen mi voz. Ezequiel capítulo 34 verso 11 dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, profetizando que Jesús vendría y buscaría sus ovejas. Para que se cumpla Efesios capítulo 2 verso 10, que hay un misterio en Efesios capítulo 2 verso 10 que dice que somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? El Padre. Creados en Cristo Jesús. Él nos creó en Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, portamos a Cristo
Por eso es que el Señor dice que estamos añadidos al cuerpo de Cristo. Añadido al cuerpo de Cristo. Esos somos los hijos del reino. Estamos añadidos al cuerpo de Cristo. El Señor dijo que Él a este abre el portero, Juan 10:5. Y el pastor de las ovejas entra. Y Él dice que llama a cada uno por su nombre. El Señor conoce quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Pero hermano, ¿por qué usted dice cabritos? ¿Por qué usted dice en este momento cabritos? Es que la Biblia dice que cuando sea el juicio de las naciones, el Señor vendrá y separará a la derecha a sus ovejas y a los cabritos a la izquierda. Y Él le dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero mira qué cosa hermosa, que las ovejas del Señor son las que oyen su voz, que las ovejas del Señor son las que están preparado el reino de los cielos para sus ovejas. Por eso es que es una bendición cuando podemos oír la palabra de Dios. Es una bendición cuando alguien nos explica la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo revela a través de las Escrituras, para que se cumpla Juan 10:26, que dice: y más el Consolador, perdón, dice el Espíritu Santo, Él os enseñará y Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Es que el Espíritu Santo vino a mostrarnos los misterios del reino de los cielos. El Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 8, Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos los hijos del reino, todos los hijos de Dios no saben quiénes son. No saben para dónde van ni a dónde vienen. Pero cuando alguien aparece un Felipe, guiado por el Espíritu Santo de Dios, guiado por la palabra de Dios, con la revelación del Espíritu que dice la Biblia, para que se cumpla en nosotros Filipenses capítulo 3, verso 20, dice la palabra de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que somos ciudadanos del reino de los cielos, iglesia. Esos somos los hijos del reino. Esas son las ovejas del Señor. Somos ciudadanos del reino de los cielos, que solo participamos en este mundo. Participamos de carne y sangre, pero no somos de carne y sangre, como lo reveló Jesús a la mujer samaritana, que le dijo: la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos, es que parece ser que hay unos que no son, porque la Biblia dice: cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en la carne, en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los hijos del reino. Para que se cumplan los hijos del reino, Romanos capítulo 5, verso 8. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. Gloria a Dios. ¿Eso dice la Escritura? Eso dice la Escritura. Lea conmigo Romanos capítulo 8, verso 5. Por favor, acompáñame a la Escritura para que vea lo que dice la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bendito sea su nombre. Hay una separación. Los que son de la carne pensarán en las cosas de la carne. Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que hay quienes son de la carne, porque es el alfarero que ha hecho los vasos de ira y los vasos de misericordia. ¿Será que nosotros podemos decirle al Señor: Señor, hazme un vaso de misericordia?
o esto no depende del que quiere ni del que corre, para que se cumpla Romanos capítulo 9, verso 16, que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, de quien Él quiere y tiene misericordia. A su nombre sea la gloria. Es que dependes de Dios, no depende del hombre, depende de Dios. Es Dios el que escogió a sus hijos desde la eternidad. Por eso la Biblia dice que Él constituyó a tiempo pasado, dice la Escritura, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Es que Él constituyó. Es que el llamado no lo hace el hombre. El llamado no lo hace el hombre. El llamado lo hace el Señor. El llamado te lo hace Dios. Dios te ha hecho el llamado a ti. Dios te escogió como un vaso de misericordia. Pues una vez puesta la mano en el arado, no puedes mirar atrás. No puedes. Por más que tú quieras cerrar la boca como los quería cerrar Jeremías. Jeremías dijo: ya no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hablo que Babilonia vendría a conquistar Jerusalén. Babilonia vendrá a conquistar Jerusalén, y esto me ha sido un problema y escarnio cada día, dijo Jeremías. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ya no voy a hablar más del Señor. ¿Por qué me es un problema? Porque cuando expongo la palabra, decía Jeremías, se levantan contra mí. Pues la Escritura dice en Mateo capítulo 5, verso 11. Preste la atención a la Escritura, lo que dice Mateo capítulo 5, verso 11. Bienaventurados sois, por cuanto por mi causa os persigan, os vituperen y se levanten en contra de vosotros mintiendo. Somos más que bienaventurados. Porque eso le espera a la iglesia, a los hijos del reino, a quienes van a trazar la palabra correctamente. Cuando exponemos la palabra del Señor, el Señor dijo que el mundo no nos iba a conocer, que el mundo nos iba a aborrecer por causa de la palabra del Señor. El mundo no nos iba a conocer. Bendito sea su nombre, pero el que es de Dios, Él nos oye, dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 y verso 6. Dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendito sea su nombre. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es que los hijos del reino han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence a los hijos del reino. Es el Espíritu Santo de Dios el que compunge nuestra alma cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando el Padre da la orden, dice Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 2, verso 13, dice que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. La mujer samaritana fue al pozo a sacar agua y Jesús la estaba esperando a la mujer samaritana. Jesús estaba en el pozo esperando a la mujer samaritana, a una nacida del Espíritu, a una hija del reino, para que se cumpla como dijo Jesús en Juan 3:8, que el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. La mujer samaritana no sabía que era una elegida de Dios. La mujer samaritana no sabía que portaba el ministerio de la evangelización. Porque cuando la mujer samaritana recibe la palabra, la mujer samaritana fue a toda Samaria y a toda Samaria evangelizó, tanto que le trajo tantos samaritanos a Jesús. Y le decían los samaritanos: ya no creemos
por lo que tú nos dices. Ahora creemos por lo que hemos visto. Es que eso produce en ti, cuando viene la palabra de Dios a tu vida, es que la palabra es como un fuego, como un martillo que quebranta la peña, dice Jeremías. Es que la palabra es como una espada de dos filos. Es que cuando tú recibes la palabra del cielo, no vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo, porque el Padre es el que llama para que se cumpla Juan 6:65. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajese primero. Es que Dios es el que nos escoge. Es Dios el que nos llama. El llamamiento viene de parte de Dios. No es el hombre que nos llama. No es el hombre que te da el ministerio. No es el hombre. Es Dios. El que constituyó, dice la Biblia, constituyó a tiempo pasado para estar en el reino de los cielos a uno. Los hizo apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Pues Dios constituyó. Fue Él. No es de nosotros, es Él que te usa por su infinita misericordia. Te usa como un vaso de misericordia. Pero los dones son de la iglesia. Los dones, pues Dios los da a la iglesia. Y qué precioso cuando nosotros vemos desarrollar los dones en los vasos de misericordia. Porque si Dios tiene misericordia, te puede usar para que me des una palabra profética. Gloria sea su nombre. Pero la misericordia es de Él, porque Él hace conforme a su voluntad. Es Él. Él es el que nos usa por su infinita misericordia, para la alabanza de su gloria. No para que yo me exalte, sino para exaltar el nombre del Señor, porque es por Él, para Él, y de Él sea la gloria. Bendito sea su nombre. Es que el que tiene que brillar es Dios. Es a Dios que tenemos que hacer brillar para que se cumpla Juan capítulo 4 verso 30, que es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí. Es que el que tiene que crecer es Él en nosotros. Él en nosotros. Por eso dice la Escritura, Colosenses capítulo 3 verso 2, que tenemos que buscar nuestra mirada en las cosas de arriba, porque hemos muerto, porque la vida vieja pasó, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos muerto en Cristo Jesús, y nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Mira qué precioso texto bíblico, Colosenses capítulo 3 verso 3. Ya habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Ahí nos tiene escondido el Señor. Ahí estamos escondidos por Él. Por eso la mujer samaritana, mientras estaba muerta en delitos y pecados, se acercó a Él. Y fue Jesús que vino a la mujer samaritana. Y le dijo Jesús, dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua del pozo. Y le dijo, pues dame de beber, mujer. La mujer samaritana le dijo, Juan capítulo 12, dice, Juan capítulo 4, en el verso 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¡Qué precioso! Jesús le dijo, si supieras el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios y el don de Dios? Efesios capítulo 2, verso 8. Que por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Pues la salvación es un regalo de Dios para todo aquel que en Él cree. Juan 3:18. Que todo aquel que cree en Él no es condenado. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Mira qué cosa. No dice será a futuro. No, que ya ha sido condenado el que no ha creído en el primogénito Hijo de Dios. Por eso es que es un privilegio que la iglesia
Por eso podemos decir nosotros, amén, gloria a Dios, porque fue Él el que nos regaló fe, un don. Le dice a la mujer samaritana, si supieras, mujer, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar del pozo, es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo de la cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y esa es la fuente de agua que hoy los hijos de Dios han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu Santo el cual ha venido a revelarnos las Escrituras. Santo sea su nombre. Por eso Jesús dijo, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios que lo portan los hijos del reino. El Espíritu Santo el cual convence a los hijos de Dios de pecado cuando oímos la voz de Dios. Romanos capítulo 10 verso 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es que cuando oímos esta palabra de Dios, en nosotros hay una bendición tan grande para la iglesia. La iglesia ha sido perdonada, justificada y santificada. Por eso la mujer samaritana le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, mujer, no tengo marido. Con verdad has hablado, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho con verdad. La mujer samaritana estaba muerta en delitos y pecados, como están los hijos del reino. Hoy están fuera del redil. Muchos están en la mentira, en la droga, en el alcohol, en el sexo. Muchos están haciendo lo malo, sin saber que ellos son hijos del reino, sin saber que son hijos de Dios. Pero cuando se predica la palabra del reino, en ti se activa la fe. Lo que dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es que la fe es por el oír, no el oír la palabra del pastor, no el oír la palabra del evangelista, es el oír la palabra de Dios. Es que cuando se predica la palabra, es la palabra de Dios, es la que nos limpia. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra a los hijos del reino nos limpia. La palabra nos santifica, dice la Biblia, Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es que esta palabra es la que nos hace libre. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es que la mujer samaritana fue libre. La mujer samaritana entendió que era una escogida de Dios, y Dios le revela el misterio. Juan 4:23, que le dice, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es que la mujer samaritana era una mujer nacida del espíritu, una mujer escogida del reino de los cielos. Y así están los hijos de Dios fuera. Así están mujeres fuera. Mujeres que están fuera, que no saben que son escogidas de Dios. Pero cuando oyen la palabra de Dios, hay algo que no lo pueden resistir. Hay algo que no lo pueden resistir, que es el Espíritu Santo, el que le da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es que la palabra vino para los hijos del reino. La palabra vino para sus ovejas. Son sus ovejas las que oyen la voz del Señor. Pues cuando oyen la voz de Dios, oyen como dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11.
Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea el Señor glorificado. Es que debemos predicar como dice la Escritura, no como yo creo, no como yo interpreto, no como a mí me parece, es como dice la Biblia. Es que debemos volver a la simiente, volver al fundamento de la palabra. Debemos amar la palabra, conocer la palabra. Juan 6:63 dice el Señor: la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y estas palabras vino para los hijos del reino. Por eso Romanos capítulo 8, verso 9 dice: ya vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el espíritu de Cristo, ¿cuál es el espíritu de Cristo? Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y el espíritu de Cristo es esta Biblia que tienes en tus manos, iglesia, la cual no has querido leer. Es este el espíritu de Cristo. Santo sea su nombre. Alabanza a nuestro Dios. En la palabra debemos amar la palabra. Colosenses capítulo 3 verso 16 dice que la palabra de Cristo more sobreabundantemente en vosotros. Es que la palabra debe morar en nosotros, debe morar abiertamente en nosotros. Debemos conocer la Escritura. Es que amamos su palabra para que se cumpla en nosotros. Hebreos capítulo 10 verso 16, que este es el nuevo pacto, que estas palabras, esta ley estarían en nuestra mente y en nuestros corazones. Es que ahí debe estar la palabra en tu mente y en tu corazón, iglesia. No solo tienes que cargar la Biblia en la mano, sino que debes saber la Escritura, porque cuando sabes la Escritura, es el Espíritu de Dios que habla a través de vosotros, dice la Biblia, que es el Espíritu de vuestro Padre que habla. Porque no son tuyas ni son mías estas palabras, son la palabra de Dios, la que liberta, la que transforma, la que cambia un mundo perdido. Es la palabra de Dios. Sostendremos y amaremos y hablaremos su palabra para que los hijos del reino sean revelados a través de las Escrituras. Es su palabra. Por eso dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es la palabra la que cambia. Es la palabra la que amamos, su palabra. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que si tú me amas, iglesia, dijo Jesús, guardas mi palabra. Juan capítulo 14, verso 15, Jesús dijo, si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21, Juan capítulo 14, verso 21 dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es que guardamos su palabra, como dice esa Escritura. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Santo sea su nombre. Juan capítulo 14 verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. Es que cuando permanecemos en su palabra, dice el Señor, pedid y se os dará. Si permanecéis en mi palabra, en vosotros pedid lo que queráis y os será hecho. Pedimos al Señor que el Señor sea glorificándose, que el Señor sea ayudando a nuestro ministerio. Tenemos el ministerio que se llama Ardientemente por la Fe. Pueden seguir en la plataforma de TikTok, de Facebook, de YouTube, el ministerio ardientemente, contendiendo ardientemente por la fe. Pues el Señor, hemos dedicado ese ministerio para llevar la tierna y dulce palabra del Señor, para hacer de bendición acá en Ecuador.
como espero yo haber sido de bendición en esta preciosa tarde, pues oramos al Señor que esta palabra corra y sea glorificada y que haya calado en el corazón de su pueblo. Que esta palabra, así como somos sellados por el Espíritu Santo, que somos propiedad de Él, que esta palabra quede sellada en tu corazón como un hijo del reino, para que esta palabra te dé vida y vida en abundancia. La gloria sea de nuestro Dios.